Aló, 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 aló. Buenas tardes, profe. Mi nombre es Diego Alexander Martínez Castro, soy estudiante del grupo 24 de cálculo diferencial. Este es el video con el cual eh, presentaré el 1.5 del parcial, del segundo parcial. Entonces, aquí está el programa del CAS. La idea es que nos dirigimos aquí a esta pestaña, a esta opción de nuevo archivo. Le agregamos, vamos a la opción de agregar calculadora y allí vamos a calcular los límites. Entonces nos dirigimos a esta parte de calculadora y a la opción de cálculo, cálculo de límite. Entonces teniendo acá esto, podemos decirle al límite que aquí en la opción de calculadora, entonces le damos aquí al límite que sea cuando x tiende a 0 y aquí le damos que sea, le damos en esta opción para poner esta opción de radical, doble clic y entonces allí podemos poner arriba seno de x, en la calculadora vamos y ponemos seno de x que no está acá, entonces podemos escribirlo como sin, abrimos paréntesis, abrimos paréntesis, le ponemos a la x, entonces sobre x. Cuando tenemos eso allí le damos enter y nos halla el límite que es 1. Teniendo eso ahí, podemos dirigirnos a esta x para decir que no vamos a guardar, a nuevo archivo, agregar gráficos y aquí vamos a graficar esa función a la cual le hallamos el límite y vamos a tabular para saber más o menos cuando tiende a 0 cuáles son los resultados para la f de x. Entonces, le damos en esta opción que f de x sea seno de x sobre x, le damos enter y aquí nos da la gráfica de seno de x sobre x, en donde podemos ver que cuando en el límite la buscábamos cuando x tendía a 0 cuánto valía el límite de esa función y nos da 1 efectivamente, como podemos verlo acá en la función. Entonces ya teniendo eso ahí, vamos a buscar las tablas en esta opción y en la opción de tabla vamos a darle tabla de pantalla dividida y aquí podemos ver los valores de tanto de x como de f de x en los números enteros positivos y en los números enteros negativos. Entonces vemos que tiende efectivamente a 1 cuando en menos 1 vale 0.84 y cuando en 1 vale 0.84 y en 0 está indefinida. Por ende aquí hay un huequito blanco que no está definida la función en ese punto. Listo, profe. Entonces le damos acá eliminar, no vamos a guardar y vamos a abrir un nuevo archivo. O sí, podemos dar nuevo archivo en agregar calculadora y vamos a calcular un nuevo límite. Entonces vamos a la opción de cálculo, cálculo de un límite y le damos acá de x cuando tiende a infinito, pero entonces para agregarle la opción de infinito nos dirigimos a calculadora, oprimimos control, le damos acá y le damos la opción infinito. Entonces límite cuando x tiende a infinito de, nos dirigimos acá y le damos doble clic a esta opción de radical, de fracción diré. Entonces escribimos 1 sobre x, le damos a enter
nos da que ese límite es igual a 0. Teniéndolo allí, entonces le damos acá, que no, un nuevo archivo, vamos a agregar gráfico y entonces vamos a hallar la gráfica de esa función. Entonces 1 sobre x, le damos enter, aquí tenemos la gráfica de 1 sobre x y cuando le damos que cuando x tendía a infinito positivo, la gráfica, ese límite nos tendía a 0 y aquí podemos ver en la gráfica que entre más avanzamos hacia el eje x, más tiende la gráfica a 0. Para tabular nos dirigimos acá en tabla de pantalla dividida y aquí podemos ver cómo a medida que avanzamos en los números enteros positivos, entre mayor sea el resultado, nos vamos a acercar más a 0. Entonces ahí podemos ver. Pero además de esto, podemos darnos cuenta que si nos dirigimos hacia 0, el límite está indefinido, ya que si nos acercamos a menos 1, por menos 1, entonces nos daremos cuenta que, mejor dicho, si nos acercamos por la izquierda a 0, tiende a menos infinito, pero si nos acercamos por la derecha tiende a infinito. Por lo tanto, ese límite, primero, en 0 no está definido, pero tampoco existe, ya que el límite por la izquierda es distinto al límite por la derecha. Entonces, ya teniendo eso allí, podemos dar a eliminar y vamos a calcular en un nuevo archivo otro límite. Entonces, este límite, vamos acá a la opción de cálculo, de límite. Entonces vamos a hacerlo cuando x tiende a 0 de la siguiente función. Entonces la función va a ser raíz cuadrada de x cuadrado más 9 le damos clic afuera menos 3 sobre x al cuadrado. Como podemos ver, para hallar este límite, pues habría que multiplicar por el conjugado, que el conjugado sería raíz cuadrada de x cuadrado más 9 más 3 dividido x al cuadrado. Pero entonces acá el programa nos halla el límite directamente y nos damos cuenta que el límite es un sexto. Teniendo esto allí, vamos a graficar esta función. Agregamos gráfico y entonces tenemos que la función que queremos hallar de x al cuadrado más 9 menos 3 dividido x al cuadrado nos da igual a esta función. Ahora, teniendo la gráfica de la función, nos dirigimos a la opción de tabla de pantalla dividida y nos damos cuenta que cuando el límite tiende a 0, en 0 pues se indefine porque no podemos dividir por 0, pero tanto por la izquierda como por la derecha se acerca a 0,16. Eso nos da a entender que el límite sí puede llegar a ser, el límite es, diré, un sexto. Entonces
Ahora le damos acá para hallar otro nuevo límite, nuevo archivo, agregar calculadora, y ahora vamos a hallar este límite. Cálculo, límite. Entonces, de x cuando tiende a 0 de la siguiente función. Entonces vamos acá, le damos, abrimos paréntesis, y la función es la siguiente: es 3 más x, todo eso al cuadrado, menos 9 dividido x, le damos enter y nos da que este límite es 6. Para verificar que ese límite es 6, vamos a graficar esta función y a mirar las tablas de la misma. Entonces la función es abro paréntesis 3x 3 más x, todo esto al cuadrado, menos 9 dividido x, y le damos enter. Entonces aquí tenemos la gráfica de la función, pero vamos a mirar la tabla para darnos cuenta que cuando nos acercamos a 0 por la izquierda y por la derecha, se va acercando al número 6 la función, la gráfica de la función. Entonces, por lo tanto, podríamos concluir que efectivamente el límite de esa función es 6. Ya para finalizar, listo, entonces ya para finalizar, teniendo en cuenta esto, vamos a eliminar acá y vamos a hallar el último límite. Entonces va a ser el siguiente: agregar calculadora, y vamos a hallar el límite cuando x tiende a menos infinito de la siguiente función. Abrimos paréntesis y es x elevado al cuadrado más 2 por, abro paréntesis, x elevado al cuadrado menos 5. Le damos enter y ese límite nos da infinito, porque es de la forma infinito por infinito. Luego entonces vamos a hacer la gráfica para corroborar eso. Nuevo archivo, agregar gráfico, y entonces tenemos que x al cuadrado más 2 por x al cuadrado menos 5. Le damos enter y vemos la siguiente gráfica. Corremos acá la etiqueta, donde vamos ahora a la tabla para verificar, tabla de pantalla de vida, que si nos aproximamos a menos infinito también va creciendo los valores, tal vez no en la misma magnitud, pero va empezando a crecer también los valores.
por lo que podríamos concluir que sí tiende hacia infinito, aquí con la